Revelados. 4. Alimentos congelados que nunca deberías comer. Y 4. Imprescindibles a partir de los 60. La cocina de doña Teresa, en su casa de Puebla, siempre había sido un remanso de calidez y alegría. Sin embargo, últimamente, el aroma del mole y de los frijoles refritos había sido reemplazado por la frialdad de los envases de alimentos congelados. El eco de las risas infantiles se había suavizado, y la energía vibrante de su hogar parecía desvanecerse lentamente. En su mente, una voz susurrante comenzaba a cuestionar su estilo de vida. ¿Qué ha pasado con las recetas de tu madre?, resonaba mientras absorbía un plato de microondas. Cuando su nieto Javier, un estudiante de nutrición, llegó a su casa, algo cambió. Con sus 25 años y un entusiasmo contagioso, comenzó a notar los sutiles cambios en la abuela. Su andar era más lento, su mirada más apagada. Una inquietud lo invadió al ver cómo su abuela, la matriarca de una familia unida, se estaba alejando de la vitalidad que siempre la caracterizó. ¿Qué estás comiendo, abuela?, le preguntó Javier al ver las bandejas de comida congelada en el congelador. La respuesta de doña Teresa fue un susurro. Es más fácil, Javier. Las palabras lo hirieron y sintió un revuelo en su estómago. Los alimentos congelados. Esos que parecían una solución rápida y accesible, eran un veneno disfrazado de conveniencia. ¿Cómo podría permitir que su abuela siguiera consumiendo eso? ¿No era su responsabilidad ayudarla? La determinación floreció en él. Decidió actuar. Pero una lucha interna comenzó a devorarlo. ¿Cómo podría convencer a doña Teresa, una mujer que había dedicado su vida a la cocina, a reingresar en un terreno que había olvidado? Podía ver la angustia en sus ojos, una mezcla de pereza, desinterés y un profundo miedo a lo desconocido. Era un dilema, un tira y afloja entre el pasado y el presente, entre la tradición familiar y un futuro incierto. Mientras investigaba sobre nutrición, Javier sentía una presión creciente. Cada libro que leía sobre los efectos de los alimentos procesados lo llenaba de ansiedad. La idea de que había permitido que su abuela dependiera de ellos lo torturaba. Su corazón aceleraba cada vez que pensaba en las consecuencias de un futuro frágil, marcado por la enfermedad o la soledad. Miraba a doña Teresa, cada vez más resignada a su rutina, y la culpa lo consumía. La valentía se convirtió en su compañera. Un rayo de esperanza bailaba en su interior. ¿Sería posible que pudiera ayudarla a recuperar su esencia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, Javier se sentía como un caballero listo para batallar. Pero nuevamente, la duda lo ahogaba. No podía sacudirse el miedo de que su abuela, apoderada por la comodidad del congelador, no aceptara su ayuda. Al abrir el viejo libro de recetas que perteneció a su madre, una sensación de nostalgia y melancolía lo invadió. Las páginas amarillentas contaban historias de amor, sacrificios y platos llenos de vida. La creación de un nuevo capítulo culinario parecía un camino hacia la redención, pero la resistencia de doña Teresa era un muro impenetrable. Cuanto más absorbía ese conocimiento, más ansioso se volvía. Cada vez que la veía descongelando otra comida, una sombra se cernía sobre su corazón. ¿Podría luchar contra la corriente del tiempo y la modernidad? La angustia se acumulaba mientras una pregunta seguía dando vueltas en su mente. ¿Cómo podría convencerla de que lo hecho en casa vale más que la mera conveniencia, cuando su propia vitalidad estaba en juego? La respuesta lo inquietaba, y la tensión en el aire creció a medida que el inevitable encuentro entre tradición y modernidad se precipitaba. ¿Qué haría doña Teresa? ¿Podría perderse en la rutina y olvidarse del sabor de la vida de nuevo? El día siguiente,
Javier se despertó con el propósito firme de que sería el iniciador del cambio. Mientras el sol apenas iluminaba las paredes de la cocina, una idea brillante tomó forma en su mente. No se trataría solo de evitar los alimentos congelados o de preparar platos de su infancia. Lo que necesitaba hacer era involucrar a doña Teresa en un viaje a redescubrir su amor por la cocina, un camino de reconexión que la llevara de vuelta a sus raíces. Decidido a dar su primer paso, Javier comenzó a buscar recetas sencillas, pero nutritivas. Horas después, había creado un pequeño recetario impreso, cuidadosamente diseñado. Seleccionó platos que no solo eran saludables, sino que también evocaban recuerdos. Frijoles negros con epazote, tortillas hechas a mano y el guacamole que doña Teresa solía preparar con sus manos temblorosas pero firmes. Era un llamado a la nostalgia con un toque de renovación. Cuando su abuela se sentó a la mesa, Javier no pudo evitar sentir que cada nervio de su ser se concentraba en ese instante. Con una voz temblorosa, comenzó a hablar sobre lo que había incrustado en ese libro, los platos que un día habían alimentado su alma. El silencio de doña Teresa fue ensordecedor. Perdida en sus pensamientos, la expresión en su rostro reflejaba una lucha interna entre el deseo de volver a crear y el temor a la incomodidad que ello implicaba. «Abuela, ¿te gustaría preparar una comida juntos?», preguntó, consciente de que ofrecía más que una simple actividad. Era una invitación a revivir algo que había anidado en su corazón. Doña Teresa miró el recetario y desde su expresión, Javier pudo ver un destello de emoción seguido de un velo de incertidumbre. «Es más fácil abrir un paquete de esos», dijo finalmente, tratando de restarle importancia a la propuesta. «Pero, ¿es eso lo que queremos? ¿Una comida que sabe a refrigerador o una que nos llene el estómago y el alma?», replicó Javier, sintiendo cómo la convicción crecía en su voz. A pesar del silencio que se asentó entre ellos, sabía que había sembrado una semilla, aunque la duda permaneciera en su pecho. Esa tarde, mientras Javier organizaba los ingredientes en la mesa, una mezcla de ansiedad y emoción llenó su corazón. Necesitaba que ese fuera un momento decisivo, algo que cambiaría el rumbo de ambas vidas. Sin embargo, cada rayo que iluminaba la cocina parecía también traer consigo la sombra de la preocupación. ¿Acaso era demasiado pronto? ¿Y si la propuesta de involucrarla no funcionaba? La incertidumbre lo abrumaba, pero se armó de valor. Doña Teresa finalmente se decidió a participar, aunque su actitud seguía oscilando entre el compromiso y el temor de no estar a la altura de lo que una vez había sido. Javier, al ver que su abuela se acercaba, se sintió invadido por una mezcla de esperanza y determinación. El primer paso había sido dado, y con ello, la promesa de un cambio, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras comenzaban a cocinar, Javier comenzó a notar con claridad los momentos en que doña Teresa titubeaba, la inseguridad en sus manos mientras trataba de amasar la masa de las tortillas. Un nuevo dilema emergió en su mente. ¿Qué pasaría si no solo era cuestión de recuperar la cocina familiar, sino de redescubrirse a sí misma? Ese pensamiento lo llevó a preguntarse si él, al guiarla, estaba también enfrentando sus propios miedos sobre el cambio y la inevitable transformación que conllevaba crecer. La tarde avanzó y, aunque el tiempo estaba en contra de ellos, ambos estaban tan absorbidos que el mundo exterior desapareció. Para Javier, el objetivo inicial de redimir la salud de doña Teresa se convirtió en algo mucho más amplio. Cada instante que compartían en la cocina era una reconstrucción de un vínculo olvidado, una forma de revivir lo que significaba la familia para ellos. El aroma comenzaba a llenar la casa, pero al mismo tiempo la ansiedad se apoderaba de él. ¿Conseguiría mantener esa conexión floreciente? Cada rayo de alegría parecía por un momento recordarles el pasado, pero también era un constante recordatorio de que el futuro era incierto. Mientras el sol se ocultaba y las sombras creaban un capítulo nuevo en su historia, Javier se dio cuenta de algo. No solo estaba modificando lo que su abuela comía, sino lo que anhelaba ser.
Estaban ambos listos para enfrentar la verdad que se escondía detrás de los miedos que habían mantenido a raya esa vitalidad perdida. El momento de reflexión se desvaneció con un breve temblor en la puerta. Un sillón de madera crujió nuevamente. ¿Podría su abuela aceptar que el cambio venía de la mano de la vulnerabilidad y que lo que se estaba cocinando era mucho más que un simple guiso? Sin más remedio que la curiosidad, Javier sintió que el próximo paso era esencial, pero aterrador. ¿Qué giro inesperado podría reconfigurar su viaje culinario? Mientras las sombras se alargaban en la cocina, la mezcla de nerviosismo y determinación pululaba en el aire. Javier observó a doña Teresa que, con un esfuerzo visible, comenzaba a integrar los ingredientes de la masa para las tortillas. Un leve temblor en sus manos era la evidencia de una batalla interna. El deseo de reconectar con su amor por el arte culinario se entrelazaba con un miedo profundo, como si cada movimiento la llevara más cerca de un pasado que preferiría olvidar. Por un instante, Javier se sintió atrapado. En su afán por ayudar, se preguntaba si su insistencia podía llegar a ser una carga. ¿Estaba cruzando la línea entre la ayuda y la presión? Este dilema lo llevaba a una reflexión más profunda sobre los límites del apoyo familiar, un principio que había subestimado hasta ese momento. ¿Sería posible que, en su intento de reavivar la chispa de doña Teresa, él también estuviera buscando su propia redención? Abuela, comenzó, intentando romper el silencio que se mantenía entre ellos. ¿Recuerdas cómo hacías las tortillas cuando éramos más jóvenes? Siempre tenías esa forma única de darles vida. La frase salió con una mezcla de nostalgia y anhelo, una invitación hacia el pasado. Su abuela detuvo sus movimientos. Miró a Javier con una mezcla de recelo y curiosidad. Era diferente entonces. Todo era más fácil, respondió, su voz resonando en la habitación con un peso que Javier podría casi tocar. Javier sintió el estallido de un nuevo impulso. Crear un espacio seguro para que doña Teresa pudiera compartir sus temores sería crucial, un factor que podría desbloquear su camino hacia el redescubrimiento personal. Quizá lo que necesitamos motivar no es solo la cocina, pensó, sino la aceptación de que está bien no ser perfecta. Al observarla intentar moldear la masa, notó que no solo luchaba con la técnica, también parecía estar lidiando con la aceptación de su fragilidad. De repente, la cocina se transformó en un laboratorio donde no solo se cocinaba comida, sino también emociones. Mientras su abuela continuaba, Javier decidió ser más proactivo. Se acercó y con un tono de voz suave le dijo: «Vamos a hacerlo juntas, sin presiones. Lo que queremos es disfrutar del momento, no conseguir un resultado perfecto». Esa simple afirmación pareció resonar profundamente en doña Teresa, quien, aún temerosa, pareció relajar un poco la tensión en sus manos. Con cada paso que daban, la atmósfera se tornaba más ligera. Javier volvió a plantear la banalidad de los platos congelados que antes ocupaban su mesa. ¿Qué tal si hacemos una lista de nuestros ingredientes favoritos? Eso podría inspirarnos a reinventar las recetas. La idea comenzó a fluir. Al ver cómo doña Teresa sonreía al recordar sabores, Javier sintió que, por primera vez, estaban cocinando algo más que simples alimentos. Estaban construyendo una conexión renovada y significativa. Poco a poco, la masa comenzó a cobrar forma y las primeras tortillas se cocieron. El aroma llenó la cocina, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y una reconexión palpable que Javier había anhelado. Pero había algo más que crecía en él, la conciencia de una lucha interna aún no resuelta. A medida que una explosión de sabores y aromas danzaban en el ambiente, Javier reflexionó sobre sus propias inseguridades. Era innegable que, al tratar de ayudar a su abuela, él también se enfrentaba a su propio desafío de reconectar con sus raíces, de encontrar su identidad en medio de la confusión. Esa noche, mientras ambos saboreaban las tortillas recién hechas, se comprometieron a no solo revivir el pasado, sino a crear un nuevo presente juntos. Sin embargo, la sombra de lo que podría salir mal seguía acechando en su mente. La cena finalizó,
pero la inquietud persistía. ¿Sería suficiente para que doña Teresa compartiera su pasado y encontrara su confianza nuevamente? La respuesta llegó a su mente como un eco ominoso. ¿Qué nuevas verdades se manifestarían en su camino de redescubrimiento y cómo desafiarían esas revelaciones su propio viaje hacia la autenticidad? Sintiendo la urgencia del cambio, Javier comprendió que la batalla apenas comenzaba. Un nuevo desafío se avecinaba, y él debía estar listo para enfrentarlo. Con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas, se preparó para lo inesperado, decidido a no rendirse en el camino hacia el cambio. Con la luz del día empezando a filtrarse por la ventana, Javier se levantó antes que el sol. La noche anterior había sido reveladora y, aunque la conexión con su abuela reafirmó su propósito de ayudarla, también desenterró sus propias inseguridades. Sentía que la cocina se había convertido en su refugio, pero al mismo tiempo sentía que padecía de una falta de dirección personal. Mientras el aroma del café se dispersaba por la casa, decidió que hoy sería diferente. No solo se enfocaría en ayudar a doña Teresa, también iniciaría un viaje de autodescubrimiento. La lista de ingredientes favoritos que se habían propuesto había encendido algo en él, un fuego que lo impulsaba a explorar la cocina más allá de lo habitual. Su plan era simple: comenzar a experimentar con las recetas familiares, a reinterpretar los platillos que su abuela había hecho durante años, pero que habían caído en desuso. Sin embargo, no quería limitarse a eso. La meta era transformar esta exploración en un desafío personal que lo obligara a valorar su propio crecimiento y autenticidad. En el transcurso de la mañana, mientras revisaba la alacena y contemplaba los variados ingredientes, se dio cuenta de que su propia relación con la cocina había sido superficial. Había recurrido a las recetas tradicionales sin cuestionar su significado, sin ahondar en el arte de usar los sabores como herramientas de expresión personal. Javier apiló algunas especias y verduras frescas, haciéndose una promesa a sí mismo. Esta vez sería valiente. Al llegar de nuevo a la cocina con su arsenal de ingredientes, se encontró con que doña Teresa lo observaba. Ella había reactivado su propio impulso creativo, pues se había comprometido a ayudarlo. Javier sintió una oleada de motivación al ver el leve brillo en sus ojos, un destello que indicaba que la abuela también estaba buscando su manera de reconectar con lo que había amado. «Abuela, ¿qué tal si empezamos a cocinar un platillo que nos permita explorar algo nuevo?», sugirió, sorprendiéndose a sí mismo con su audacia. «Podemos usar estos ingredientes y literalmente inventar una nueva receta». Después de unos momentos de duda, doña Teresa asintió. La inseguridad que había dominado la cocina empezaba a desvanecerse y juntos comenzaron a mezclar sabores. Cada paso del proceso se convirtió en una conversación. Hablaban sobre la historia de cada ingrediente, sobre cómo habían marcado su identidad y sobre por qué habían perdido su esencia en las comidas diarias. Mientras batían la mezcla en un tazón grande, Javier recordó cómo su abuela le enseñó a cocinar de niño, cómo esos momentos eran refugios de amor y aprendizaje. Esta vez no solo estaban creando un nuevo platillo, sino que también estaban redescubriendo sus propias historias familiares. La libertad de experimentar significaba que ambos volvían a adquirir el control en sus vidas, alejándose de la sobra de expectativas pasadas. Sin embargo, en plena transacción de sabores, Javier sintió una punzada de incertidumbre. ¿Era realmente suficiente para que doña Teresa se sintiera segura y conectada con su pasión una vez más? ¿Y cómo eso se traduciría en sus propias luchas, sus propias inseguridades? Estas preguntas comenzaron a girar en su mente como un torbellino. Cuando el platillo finalmente estuvo listo, ambos se sentaron a la mesa, pero la tensión era palpable. Este nuevo comienzo estaba cargado de expectativas. Javier se dio cuenta de que habían comenzado una transformación importante, pero el verdadero desafío, el corazón de sus luchas internas, aún no se había presentado. La llegada de un viejo amigo de la familia interrumpió la calma. Su presencia inminente traía consigo recuerdos significativos, pero también distintas perspectivas sobre el pasado.
sabía que este encuentro podría alterar el delicado equilibrio de su renovación. Mirando a su abuela y luego al plato frente a él, Javier sintió que pronto tendría que tomar decisiones importantes no solo sobre sus recetas, sino sobre su propio futuro. Estaba listo para enfrentar lo que vendría, con la oportunidad de redescubrir quién era realmente mientras buscaba sanar la relación con su abuela. La respuesta estaba a punto de desvelarse, y Javier ya se había comprometido a no retroceder. El sonido del timbre resonó en la cocina. La intrusión de la visita trajo consigo un aire de incertidumbre que Javier no había anticipado. Con un fugaz intercambio de miradas entre él y doña Teresa, ambos supieron que este encuentro sería crucial para sus trayectorias. Al abrir la puerta, Javier se encontró con Manuel, un amigo de la infancia, cuyo aspecto desaliñado y sonrisa expansiva contrastaban con la atmósfera tensa que los rodeaba. «¡Javier! ¡Tanto tiempo!», exclamó Manuel mientras se lanzaba a un abrazo improvisado. La calidez del encuentro fue efímera, ya que el eco de recuerdos pasados se coló entre ellos como una sombra. Recuerdos de días despreocupados, pero también de decisiones que habían desviado el curso de sus vidas. Manuel había optado por un camino profesional diferente, uno que, por desgracia, había terminado por ser muy poco satisfactorio. Mientras la abuela preparaba un café para su viejo amigo, Javier sintió como las preguntas que lo asediaban comenzaron a crecer en volumen. Manuel había trabajado durante años en una empresa que lo marginaba, y eso había borrado su brillo. «Siempre fuiste el que tenía claro qué quería». «¿Cómo lo haces?», preguntó Manuel, con un brillo en sus ojos que Javier sabía que simbolizaba una mezcla de envidia y admiración. Javier tragó en seco. «Aún no tengo claro qué quiero», respondió, la sinceridad golpeando con fuerza. Manuel rió, pero su risa era nerviosa. «Entonces, todavía no has encontrado tu camino tampoco. Lo que cocinas podría ser tu escape, ¿no?». Esa afirmación lo golpeó en el estómago. Las palabras de Manuel resonaron como un eco de su propia inseguridad. Mientras la conversación se desplazaba entre anécdotas de la infancia, Javier se sintió acorralado por las decisiones que había eludido. Miraba a su abuela, cuya esencia vibrante parecía apagarse cada vez que Manuel se centraba en temas ajenos a la cocina. Estaba claro que el camino que elegía definiría no solo su futuro, sino también su relación con ella. En un intento de cambiar el rumbo de la conversación, Javier mencionó la receta que había preparado. Fue casi como si el brillo de la esperanza apareciera en los ojos de doña Teresa, y la cocina cobró vida. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre continuaba latente. ¿Era esa la dirección que quería seguir, o simplemente una evasión de su realidad? Mientras servía el platillo en la mesa, la atmósfera se tornó más intensa. La abuela, emocionada, comenzó a compartir la historia detrás de cada ingrediente, entrelazando memorias que encarnaban su propia vida. Sin embargo, algo en la mirada de Javier se sintió distante. Su mente naufragaba entre la nostalgia y el futuro incierto, cuestionándose constantemente si eso sería suficiente. Al terminar la comida, un silencio pesado se apoderó de la habitación. Manuel rompió la tensión al destacar la valentía de Javier al aventurarse a recrear un legado familiar. «No todos tienen el valor de reinventarse, hermano. ¿Estás seguro de que esto es lo que deseas?». La pregunta resonó como una campana que advertía de un peligro inminente. Javier, sintiendo que el peso de las expectativas caía sobre sus hombros, se dio cuenta de que cada respuesta implicaba un paso más hacia el descubrimiento de su verdadera identidad. La oportunidad de reconfigurarse no solo como cocinero, sino también como víctima de sus propios miedos, se presentó ante él. En un instante de revelación, lo que en un principio parecía ser un simple encuentro familiar, se convirtió en un crisol de decisiones profundas que lo enfrentarían a su propio pasado. Sin embargo, el ambiente cambió repentinamente cuando Manuel mencionó una propuesta intrigante que había estado considerando. Un viaje gastronómico que lo llevaría a explorar culturas culinarias diferentes.
Javier sintió que, una vez más, el destino lo tentaba a definir el rumbo de su vida. La invitación se convertía en un dilema vital. ¿Era este el momento de abrazar un nuevo camino o el riesgo sería demasiado alto? Con su corazón latiendo a toda prisa, la pregunta que rondaba su mente se volvió clara. ¿Podría realmente enfrentar lo desconocido y, más importante, a sí mismo, al dar este paso decisivo? La respuesta que buscaba estaba a la vuelta de la esquina, y ya no había vuelta atrás. Javier observaba a Manuel con intensidad. Su mente iba y venía entre la adrenalina de la propuesta y la parálisis de su propia incertidumbre. La idea de un viaje, de sumergirse en la cultura gastronómica de otros países, resonaba como una melodía seductora. Sin embargo, en su interior se manifestaba un tumulto de dudas que pesaba más que el atractivo de la aventura. Un viaje puede ser un gran cambio, pero también un riesgo, pensó mientras sus manos nerviosas jugaban con el borde de la mesa. ¿Y si ese viaje le enseñaba que la cocina no era realmente su pasión? ¿Y si descubría que no era el cocinero que siempre había anhelado ser? Mientras Manuel continuaba hablando sobre las maravillas que habían de experimentar, Javier se sintió a la deriva. Recordaba cada bocado de las comidas que su abuela había preparado. Había siempre un hilo sutil que unía los sabores al amor familiar, a los recuerdos que se colaban en sus platos. Pero, ¿y si todo eso no era suficiente para labrar un futuro? Se dio cuenta de que su deseo de mantener la tradición podía estar anclándolo en un lugar del que anhelaba escapar. Es solo un viaje, con posibilidades infinitas, pensó. Y en ese instante, la idea de explorar culturas gastronómicas distintas comenzó a tomar forma en su mente. Era una puerta abierta hacia algo desconocido, y la curiosidad lo impulsó a preguntarle a Manuel, ¿cuándo partirías? La respuesta de su amigo fue rápida, casi como si hubiera estado esperando que Javier lo cuestionara. En 2 semanas, pero tienes que estar decidido. No quiero que te incomode la idea y luego te sientas obligado. La claridad en la voz de Manuel contrastaba con la neblina en la mente de Javier. No sabía si su amigo había tomado la decisión correcta al aventurarse en un viaje que para él representaba no solo un cambio de escenario, sino de vida. Y justo cuando su cerebro empezaba a sopesar esa oportunidad, un sentimiento de pánico se apoderó de él. ¿Era suficiente una semana para decidir caminar sobre la cuerda floja de lo que significaba su futuro? Doña Teresa interrumpió sus pensamientos al servir otro café, y el aroma le trajo una especie de ancla a su turbulenta mente. Observó a su abuela y vio cómo ella conversaba con nostalgia y pasión sobre la comida, y en un momento de revelación, Javier comprendió que lo que realmente anhelaba no era solo descubrir el mundo a través de la gastronomía, sino encontrar un lugar donde sus inseguridades no lo asediaran. Tal vez este viaje no sea solo para aprender sobre comida, sino para enseñarme a ser quien soy, reflexionó, aún sintiendo la duda latente. Era un dilema personal, arriesgarse a salir de su mundo conocido o abrazar lo familiar, que aunque cómodo, lo mantenía estancado. En un intento de combatir su indecisión, Javier decidió que debía hacer una lista. Hacerlo lo ayudaría a ordenar sus pensamientos e identificar sus verdaderos deseos. ¿Cuáles eran los aspectos positivos de la aventura y cuáles sus límites? ¿Acaso la cocina se convertiría en un hábito superficial o podría ser el camino hacia su verdadero propósito? Al hacer la lista, comenzó a llenar el papel con posibles beneficios: crecimiento, experiencia, conexión con culturas ajenas. Pero a medida que continuaba, comenzaron a emanar temores. La posibilidad de fracasar, el miedo a decepcionar a su abuela, la presión de encontrar su voz en un lugar donde tantas voces ya competían. El papel se convirtió en un mapa de sus emociones, y ahí, en medio de su propio caos, se dio cuenta de que la decisión de embarcarse en esta aventura podría no solo definir su futuro, sino también ofrecerle un camino hacia la autoaceptación. Justo cuando creía haber llegado a un acuerdo interno, el tono de voz de Manuel cambió. Debes estar listo para las críticas, Javier. El mundo exterior no siempre es amable.
Las palabras lo golpearon como un rayo. En ese instante, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podría manejar el escaso apoyo a lo largo de su proceso de autodescubrimiento sin que ello lo desanimara? La tensión en la cocina aumentaba a medida que se enfrentaba a la decisión más grande de su vida. ¿Se atrevería a arriesgar su presente por un futuro incierto? A medida que convergían sentimientos de determinación y miedo, Javier supo que estaba al borde de un viaje que podría transformar todo lo que conocía. Y en ese momento crucial, el sonido de su teléfono interrumpió la atmósfera. Una notificación osada lo sacudió, revelando un mensaje inesperado. Una invitación a una competencia de cocina en la ciudad. La adrenalina corrió por su cuerpo y sintió que la dirección de su vida estaba a punto de cambiar una vez más. ¿Sería capaz de aceptar el reto y salir adelante en la competición? ¿O dejaría que sus miedos lo detuvieran una vez más? La luz del sol se filtraba a través de la ventana de la cocina, iluminando las pequeñas motas de polvo que danzaban en el aire. Javier miraba con inquietud el mensaje en su teléfono. La invitación a la competencia de cocina parpadeaba en su pantalla como un ensayo vibrante de lo que estaba por venir. ¿Era esta la oportunidad que podría cambiar su vida? La información saturaba su mente, y se encontró preguntándose si estaba preparado para el reto, un reto que no solo era sobre la cocina, sino sobre él mismo. Decidió levantarse y dar una vuelta por la cocina de su abuela. Cada rincón olía a herencia, a memorias y a sacrificios. Sus manos recorrieron las estanterías mientras su mente trataba de proyectar un camino. «Debo centrarme en lo que realmente quiero», pensó, pero el eco de la duda le susurraba al oído, recordándole las inseguridades que lo apresaban. Mientras separaba ingredientes, Javier se enfrentaba a una nueva versión de un dilema familiar. El deseo de impresionar versus el miedo a fallar. «Si no me esfuerzo al máximo, ¿realmente valdrá la pena?», se preguntaba. La mirada directa de doña Teresa, que lo observaba desde una esquina, parecía anticipar su próximo movimiento. No podía permitir que su abuela viera cómo sus manos temblaban. Esa imagen de un joven decidido debía permanecer intacta. Decidido a prepararse adecuadamente, Javier comenzó a investigar sobre la competencia. Visitó foros, vio videos de chefs establecidos y tomó notas sobre técnicas que podría aplicar. Cada paso lo llenaba de emoción, como si un nuevo sentido de propósito comenzara a arraigarse en él. La competencia, al final del día, no solo sería sobre mostrar sus habilidades, sino sobre un viaje de autodescubrimiento que nunca había considerado. En medio de su investigación, un video lo atrapó. Un chef famoso hablaba de cómo muchas veces la verdadera cocina se trataba de transmitir emociones y contar historias a través de los platos. Esa conexión con la comida resonó profundamente en Javier. Fue en ese momento que entendió. No se trataba solo de competencia. Se trataba de retratar su esencia a través de la gastronomía, de compartir pedacitos de su historia. Con una nueva estrategia en mente, Javier diseñó sus platillos basado no solo en técnicas, sino también en recuerdos y deseos. Trabajo de la abuela que recordaba tanto, sabores que hablaban en su mente y alimentaban su espíritu. Iba a darlo todo, no solo en la competencia, sino en la vida misma. Fue en el fragor de esa decisión que la confianza comenzó a brotar dentro de él. Sin embargo, esa autoconfianza estaba aún acotada por el temor al juicio. ¿Y si los jurados no ven mi visión? ¿Y si no son capaces de entender lo que intento expresar? Los pensamientos se arremolinaban y con cada nueva idea que surgía, una etiqueta de duda se adhería a su mente. La presión de destacar y no decepcionar a su familia se hacía palpable. El día de la competencia se acercaba rápidamente y con él un sentido de urgencia que lo empujaba a la acción. Javier sabía que él no podía rehuir el desafío, debía enfrentarlo. «Esta es mi oportunidad para brillar», se decía a sí mismo, mientras entrenaba sin cesar. El día anterior al evento, la cocina rebosaba de actividad. Javier se reunió con Manuel y compartieron un último vistazo a sus platillos. A medida que hablaban, los temores de Javier comenzaron a disiparse. No se trata solo de ganar,
sino de mostrarme tal como soy, se recordó a sí mismo. Al llegar la noche, se sentó frente a un trozo de papel en blanco. Era un espacio vacío que necesitaba ser llenado. Se propuso escribir un pequeño mensaje. Hoy me encuentro presente, dispuesto a explorar mis límites. Sin importar el resultado, estoy comprometido a dejarlo todo en esta competencia. Mientras cerraba los ojos por un instante, sintió que el peso de la decisión se desvanecía. Pero la inquietud seguía ahí, a la espera de que la noche diera paso al inevitable día de la verdad. ¿Sería el verdadero comienzo para Javier, o el final del camino que había conocido? La incertidumbre tejía un velo que cubría sus pensamientos, pero pronto habría un enfrentamiento no solo con el escenario, sino con la versión de sí mismo que había mantenido en la sombra. El amanecer traería consigo más que solo luz, traería la posibilidad de un nuevo encuentro que cambiaría todo. ¿Se atrevería a abrir la puerta a lo desconocido y descubrir el verdadero chef que llevaba dentro? En la mañana del evento, la brisa fresca se colaba por la ventana de la cocina, un recordatorio de que la vida continúa, sin importar las decisiones que enfrentemos. Javier se despertó con el corazón acelerado. Su mente desbordaba pensamientos sobre la competencia. No era solo un duelo culinario. Significaba despojarse de capas de inseguridades y ansiedades que le habían impedido avanzar. Mientras comenzaba a preparar su desayuno, cada movimiento se sentía más significativo. Cortar el pan, hervir el agua para el café, y cada aroma que surgía de la estufa eran pasos previos a un despegue inesperado. Javier miró por la ventana. Sus vecinos comenzaban su rutina diaria. Pero para él, el día era diferente. Era la oportunidad de redefinir su futuro. Cada sorbo de café lo llenaba de determinación, y se prometió a sí mismo que daría lo mejor en la competencia. Al llegar al lugar del evento, el bullicio de las personas, la intensidad de las luces y el aroma a especias llenaban el aire. La mezcla de ansiedad y emoción lo envolvía, pero ahora era diferente. Había una energía interna que lo empujaba hacia adelante. Al registrarse, notó a un par de competidores que intercambiaban palabras enérgicas. Ellos parecían despreocupados, mientras Javier lidiaba con el tumulto de sus sentimientos. Un pensamiento lo atravesó. El éxito no se mide solo por las medallas, sino por el viaje hacia el descubrimiento. Las estaciones estaban dispuestas en un orden perfecto, cada una esperando ser invadida por la creatividad de los participantes. Javier escogió la suya con confianza. Cada rincón estaba lleno de utensilios, ingredientes frescos y promesas de nueva vida. Comenzó a visualizar cómo iba a transformar lo simple en experiencias extraordinarias. «Esto no es solo un plato, es parte de mí», murmuró casi en un susurro, mientras enumeraba los ingredientes en su mente. Una vez que comenzó a cocinar, cada movimiento se tornó un ballet sobre fuego. Su mente estaba hace tiempo con el corazón, alineados en una misión. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, no pudo evitar escuchar murmullos de algunos jueces que comentaban sobre la presentación de los platillos de otros competidores. La comparación comenzó a abrir una grieta en su confianza. ¿Realmente estoy a la altura de esto?, se preguntó, apretando los utensilios con fuerza, como buscando aferrarse a su propósito. Jackie, una chef con una actitud desafiante y un enfoque audaz, se acercó a él y lo miró de una manera que lo incomodó. «No te dejes influenciar por los demás. Recuerda, esto es tuyo. Hazlo por ti. Te están observando y hay que darles un espectáculo», le dijo con un brillo en los ojos que lo sorprendió. Aquel instante lo sacudió. Había una verdad desapercibida en su comentario, un reflejo de lo que siempre había tenido dentro de sí. No se trataba solo de competir, sino de compartir su auténtico ser. A medida que cocinaba, cada paso se hizo más consciente. Combinó los sabores de su infancia, añadiendo la esencia de su historia a la mezcla. La cocina comenzó a llenarse de olores nostálgicos que lo transportaron a la cocina de su abuela, ese espacio que lo había enseñado a amar la comida y a contar historias a través de ella.
La confianza renació en él como un fuego avivado, mientras su mente se enfocaba en el arte de su trabajo. Sin embargo, el reloj seguía corriendo, y con cada segundo que pasaba, la presión se intensificaba. La realidad del tiempo lo abrazó, y esta vez el remordimiento no se trataba de la presión del juicio ajeno, sino de la necesidad de finalizar su arte con maestría. Fue en ese momento que Javier sintió la posibilidad de renacer no solo como chef, sino como un hombre renovado. El último toque al plato lo dejó a un paso de su sueño. Colocó una ramita de hierbas frescas sobre su creación y respiró hondo. Desde lo más profundo, decidió que, independientemente del resultado, su historia debía ser compartida. Salió hacia el escenario con la cabeza alta, pero el desafío no era solo ante los jueces. Enfrentaba su propio reflejo, la aceptación de su vulnerabilidad. En el instante de presentar su platillo, una voz interior resonó. ¿Estás preparado para ser juzgado? Javier comprendió que el verdadero juicio no residía en los ojos de los demás, sino en su capacidad de abrazar su autenticidad. En la mirada de los jueces vio no solo un futuro incierto, sino una oportunidad de escribir un nuevo capítulo de su vida. La emoción llena el aire mientras espera la evaluación final. ¿Cuán lejos está realmente de convertirse en el chef que siempre soñó? ¿Podría esta competencia liberar el potencial que ha estado esperando ser revelado? La respuesta que buscaba lo empujaría a cruzar un umbral donde el verdadero triunfo se medía no solo en victorias, sino en el valor de ser uno mismo. Javier se mantuvo firme en el escenario, su corazón palpitando con una mezcla de ansiedad y expectativa. La mirada de los jueces era penetrante. En su mente, las palabras de Jackie reverberaban, desafiándolo a no ceder ante la presión y a dejar que su esencia brillara a través de su arte culinario. Era un momento decisivo, un instante que podría marcar la diferencia entre seguir en el camino del miedo o adentrarse en la senda del crecimiento personal. Cuando los jueces comenzaron a evaluar su platillo, el silencio se volvió abrumador. La tensión, un recordatorio constante de su vulnerabilidad, se coló en su mente. Sin embargo, esta vez, Javier no se dejó paralizar. En su interior, una llama de determinación comenzaba a arder más fuerte que nunca. Sabía que, independientemente de lo que dijeran, había puesto de sí mismo en aquel plato. Sus recuerdos, su historia, su lucha. Mientras uno de los jueces tomaba un bocado, el tiempo pareció detenerse. Cada masticada resonaba en sus oídos, cada expresión en el rostro del juez amplificaba sus nervios. La dificultad de ese momento lo llevó a revisar su camino. ¿Cuántas veces se había dejado guiar por las dudas, permitiendo que las voces de la inseguridad bloquearan su autenticidad? Pero hoy era diferente. Hoy había creado algo que representaba su verdad. Una vez que el juez terminó de evaluar el platillo, asintió con agrado. El equilibrio de sabores y texturas es admirable, Javier, comentó, rompiendo la tensión del momento, a la vez que una ola de alivio recorrió su cuerpo. ¿Cuál fue tu inspiración? La pregunta le dio espacio a Javier para abrirse, para compartir su viaje. Mi abuela me enseñó que cocinar es contar historias, comenzó, su voz resonando con una pasión renovada. Cada ingrediente tiene su razón de ser. No solo se trata de lo que está en el plato, sino de la conexión que tenemos con nuestras raíces. Así que, cuando cocinaba, quise compartir un poco de su legado. Dijo esto con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. Nunca se había expresado con tanta claridad sobre su amor por la cocina y su historia. Al finalizar su turno, mientras los jueces deliberaban, Javier sintió que la verdadera competencia no era con los demás, sino con su propia percepción. Había conquistado un terreno desconocido dentro de sí mismo, uno donde el temor había sido reemplazado por la autenticidad. Las voces en su mente comenzaron a cambiar. En lugar de decirle que no era lo suficientemente bueno, comenzaron a susurrarle que había tenido el valor de mostrarse tal cual era. A su alrededor, Javier observó a otros concursantes, algunos luchando con sus propias inseguridades,
otros expresando confianza. La diversidad de emociones parecía reflejar lo que todos estaban pasando. El intento de abarcar no solo el arte de la cocina, sino la naturaleza de su ser. Finalmente, los jueces volvieron con una decisión, y Javier se sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. Un nombre fue anunciado. No era él, pero al instante sintió un extraño alivio. Tal vez no había ganado la medalla, pero había logrado algo más importante. Esa experiencia lo había cambiado. Mientras el evento llegaba a su fin, Javier se retiró un paso hacia atrás, no hacia la derrota, sino hacia lo que sentía como una nueva etapa en su vida. Había adquirido un entendimiento más profundo de sí mismo y de su pasión. Se dio cuenta de que, aunque no había sido triunfador en el sentido tradicional, había ganado la batalla más importante, la aceptación de su autenticidad. Mientras el bullicio del evento se desvanecía a su alrededor, una idea surgió en su mente. ¿Y si dedicara su tiempo a enseñar a otros a descubrir esa misma autenticidad en su cocina? La chispa de un nuevo propósito lo envolvió. Pero antes de que pudiera desarrollar ese pensamiento, una voz conocida lo interrumpió. Era Jackie, sonriendo, como si hubiera leído su mente. ¿Estás listo para el siguiente desafío?, preguntó, la intriga brillando en sus ojos. La pregunta dejó a Javier sintiendo una mezcla de curiosidad y emoción. Algo le decía que este solo era el comienzo de una etapa aún más significativa en su vida. ¿Qué nuevas puertas se abrirían? El eco de la competencia reverberaba en la mente de Javier mientras regresaba a su hogar. Su abuela, doña Teresa, lo recibió con una sonrisa llena de orgullo y amor. No importa el resultado, mi amor. Lo más importante es que te permitiste ser tú mismo, dijo, envolviéndolo en un abrazo cálido. En ese momento, Javier supo que ese apoyo era el verdadero trofeo que siempre había buscado. Había liberado una parte de sí mismo en la competencia, y aunque no había ganado, sí había superado el mayor obstáculo en su camino, las inseguridades que lo habían mantenido atado durante tanto tiempo. Los días después de la competencia se convirtieron en un período de intensa reflexión. Javier comenzó a reenfocar su vida y su pasión por la cocina. Armado con el reconocimiento de su propia valentía y autenticidad, decidió que no solo quería ser un cocinero, sino un maestro. La idea de compartir lo que había aprendido, tanto en la cocina como en la vida, lo llenó de emoción. Así nació el proyecto que inyectaría una nueva vitalidad no solo a su vida, sino también a la de doña Teresa. De manera natural, su abuela se convirtió en la primera socia de su nueva aventura. Javier lo propuso. «Abuela, ¿qué te parecería si comenzamos un pequeño taller de cocina aquí mismo, en casa, para que juntos enseñemos a otros lo que hemos aprendido sobre los ingredientes y sobre la vida?» Doña Teresa iluminó la habitación con su sonrisa. «Me encantaría, Javier. Siempre he deseado compartir mis recetas de familia y lo que representan». La transformación fue radical. Su hogar en Puebla, que alguna vez había estado sumido en la rutina de las comidas congeladas, se convirtió en un refugio de aprendizaje y conexión. Al poco tiempo, la cocina se llenó de risas de vecinos y amigos, todos ansiosos por aprender sobre las tradiciones culinarias que Javier y doña Teresa compartían con tanto amor y pasión. Las recetas de la abuela, una vez relegadas al olvido, cobraron vida nuevamente. Lo que comenzó como un intento de ayudar a su abuela a redescubrir su amor por la cocina, se convirtió en un espacio donde tanto él como ella podían sanar y crecer juntos. Javier se dio cuenta de que al enseñar a los demás, él mismo estaba reafirmando su comprensión y aprecio por su herencia, y las conexiones familiares fortalecieron aún más su relación con doña Teresa. Un día, mientras disfrutaban de un momento de tranquilidad en la cocina después de una exitosa sesión de cocina comunitaria, doña Teresa lo miró con cariño. «Has crecido tanto, Javier. Has encontrado tu voz, tanto en la cocina como en la vida», dijo, llenándolo de orgullo. Su abuela también había renacido en el proceso, y el brillo en sus ojos ahora reflejaba el renacer de su espíritu culinario. Se había deshecho del miedo y el estancamiento,
y juntos estaban construyendo un legado vibrante. Finalmente, un año después, Javier recibió una invitación para presentar su taller de cocina en una feria local. Allí, frente a una multitud por primera vez y acompañado por su abuela, compartió su viaje y lo que había aprendido sobre la autenticidad a través de la cocina. Sintiéndose confiado, él supo que no solo se había enfrentado a sus miedos, había llegado a encontrar su camino y propósito. Javier encontró su sueño. Aprendió que la verdadera cocina es el arte de conectar, con los ingredientes, con uno mismo y con los demás. Y mientras su abuela se reía y compartía historias de su vida cerca de él, supo que había logrado más que un éxito personal. Juntos habían fortalecido su lazo familiar y revitalizado su hogar. A través del amor, la comida y la tradición, habían demostrado que nunca es tarde para redescubrirse. Y allí, en medio de tanto crecimiento, Javier hizo una promesa a sí mismo. Nunca dejaría que su pasión se apagara de nuevo. Había conquistado su inseguridad y con ello había encontrado el verdadero significado detrás de ser un chef. Contar su historia a través de cada plato que creaba. Su viaje personal culminó en una realización definitiva. Había logrado no solo volver a conectar con su esencia, sino también expresar su legado a través de la cocina. La vida continuó fluyendo con nuevas oportunidades y el futuro nunca había lucido tan brillante. La chispa que comenzó en la cocina de Doña Teresa ahora iluminaba el camino hacia un mundo lleno de posibilidades. Ahora, es su turno de unirse a esta travesía. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas puedan experimentar esta transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta historia de crecimiento personal. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y permitir que todos conozcan el poder de la superación personal.